hasta aquí el Señor nos ha mantenido de pie y eso es una grande bendición. Muchas de las ocasiones a veces buscamos cosas en lo terrenal, cosas materiales que en parte no están mal, ¿verdad? No están mal buscarlas, tener una buena estabilidad, pero a veces nos olvidamos de las verdaderas bendiciones de nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos y de la vida y la salud que el Señor nos regala, el trabajo para seguir adelante. He visto personas y yo en mi experiencia lo he vivido, que se esmeran por hacer algo y a veces lo hacen con sus fuerzas y a veces Dios los deja con sus fuerzas para ver si así pueden hacer las cosas y nos damos cuenta que sin Él nada podemos hacer. Amén. Bien, hermanos, es un gusto y un placer para mí. Estoy un poco nervioso al estar otra vez aquí. Hace un tiempo que no pasaba por ciertos motivos personales, entonces, pero estoy confiado en el Señor. Estoy confiado en el Señor porque Él es el que obra, Él es el que hace. La obra es de Él, simplemente somos colaboradores, somos siervos suyos y hacemos lo que Él nos está mandando. ¿Sí? La obra no es mía, la obra es del Señor, la obra no es del pastor, no es de la iglesia, la obra es del Señor, simplemente somos esclavos de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del verso 11 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Vamos a leerlo hasta el verso 21. Dice de la siguiente manera: conociendo pues, si estamos allí, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a sus conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así, conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, mejor dicho, por medio de Cristo o a través de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos una vez más. Gracias por la oportunidad que me brindas de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Sé que hay alguien mejor que puede estar aquí, Señor Jesús, mas sin embargo he tenido la oportunidad de hacerlo yo, Señor. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar, que el venir aquí no haya sido en vano, Señor,
que haya una palabra, Señor, que entre en su corazón, que sea transmitida al corazón, Señor, aún de las visitas, Padre. Entender y comprender cuál es el motivo por el que hacemos las cosas, cuál es el objetivo, qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos, Señor, qué nos motiva a la obediencia, Señor Jesús. Te pido que nos ayudes en esta hora y que tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrando a cada hermano, a cada visita. Entre tanto que tu palabra es hablada, Señor, tu Espíritu Santo penetre, Señor, con esta palabra dentro de los corazones, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermano, puede tomar su lugar, dando gloria a Dios. ¿Hay clase para los niños, para los chicos o los grandes? Para los pequeños, clase para los pequeños, para que pasen en orden, por favor. Bien, hermano, quisiera iniciar este mensaje. No es un mensaje muy extenso, muy, ¿cómo se puede decir? Como muy elocuente, pues, pero sí hay algo muy profundo detrás de todo esto. Porque es algo, por ejemplo, en lo personal que me ha impactado a mí y me ha hecho entender por qué hago las cosas y para qué las hago, hablando en las cosas en Cristo. Entonces quisiera hacerle una pregunta a cada uno de ustedes y ustedes en su mente reflexionen en esta pregunta y se respondan. ¿Por qué o qué le motiva a hacer lo que hace? Hablando en Cristo. Muchos de nosotros servimos en algún área dentro de la iglesia y la pregunta es, ¿qué es lo que le motiva a hacerlo? ¿Por qué lo hace? Si usted sirve en un área en específico, ¿qué es lo que le está motivando a servir en esa área? ¿Qué le impulsa a hacerlo? Porque muchas de las ocasiones podemos tener el motivo equivocado por el cual lo estamos haciendo. Cuando usted, aún en la obediencia a Dios por medio de su palabra, ¿qué es lo que le lleva a obedecer aunque los demás no lo están viendo? Porque muchas de las veces obedecemos pero cuando nos ven, o muchas ocasiones servimos o somos eficaz, rápidos, prontos en actuar para algún servicio cuando el pastor, los líderes o la iglesia nos está viendo. Pero cuando nadie nos está viendo, ya no lo hacemos con esa misma motivación, con ese mismo enfoque y con ese mismo deseo. Y cuando nosotros resistimos aún a ciertas tentaciones, porque en el diario vivir todos somos tentados en alguna área u otra, ¿qué es lo que nos lleva a no seguir o a no ceder a esa tentación? ¿Sabe? En la mitología griega hay unas historias y son obviamente mitos, no son reales, pero yo creo que cuando escuché estas historias pues, se acerca un poco a lo que quiero llevarlos. Había una de las historias, era acerca de un hombre llamado Ulises que era capitán de un barco. Entonces él tenía una misión en específico y tenía que pasar por una isla que le llamaban la isla de las sirenas. Supuestamente en el mito, en la mitología se creía que estas sirenas hacían un canto tan hermoso que atraían a los marineros hacia esta isla, los hipnotizaban, de forma que cuando ellos iban llegando a la isla chocaban contra las rocas y los marineros morían allí. Entonces este hombre quiso hacer algo para pasar por ese lugar
sin ser cautivado o sin llegar a la muerte por causa de escuchar el canto de las sirenas, que era un canto muy cautivador. Entonces él le dijo a sus hombres que ellos se pusieran cera en los oídos para no escuchar el canto y que a él lo ataran, en un palo lo ataran, lo amarraran fuerte para no ir tras el canto de la sirena. Y no importara cuánto gritara, cuánto llorara, tan fuerte fuera la orden, ellos tenían que obedecer lo que se les estaba mandando. Entonces él pasa, o el barco pasa a través de por esa isla. Todos los marineros no escuchaban el canto, por eso ellos no eran hipnotizados. Pero como él no se había tapado sus oídos, pero estaba amarrado, él quería ir hacia la isla, pero no podía porque estaba atado y sentía una desesperación por ir hacia allá. Y hay otra historia similar acerca de otro hombre llamado Jason, o que tenía nombre Jason, que él también tenía que emprender una misión y tenía que pasar por esta isla. Entonces, por un consejo que le dieron, él reclutó muchas personas, y en una de esas personas que reclutó había un hombre llamado Orfeo, que este hombre era un buen músico, que cautivaba con su música, tocaba un instrumento que se llamaba lira. Entonces él cautivaba con su música, traía con su música. La idea de Jason era que cuando ellos pasaran a través de la isla sin necesidad de taparse sus oídos, este músico empezara a tocar su instrumento y a cantar de manera que su música opacara la música de la sirena. Entonces cuando iban llegando a este punto, empezaron a escuchar el canto de la sirena y los marineros empezaron a ser hipnotizados. Entonces este hombre empezó a tocar su instrumento y a cantar, y los marineros recobran la cordura y siguen su camino. ¿A qué voy con esto? Es que, por ejemplo, el primer personaje resistió la tentación por fuerza propia, porque fue atado. Él quería ir hacia allá, pero se resistió voluntariamente. El segundo hombre pudo vencer la tentación porque hubo un canto mejor que el de la sirena. ¿A qué voy con esto? Que cuando el mundo, y hablando por ejemplo también a los jóvenes, a las visitas, el mundo seduce y muestra algo que es placentero, y muchas veces podemos resistirnos, pero ¿cuánto tiempo vamos a aguantar? Necesitamos una música que nos atraiga para evitar eso, y eso es entender lo que Cristo hizo por nosotros. Es decir, que cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, esa es la música que nos ayuda a decir no a ciertas tentaciones. Cuando no está el pastor, cuando no está papá, cuando no está mamá, cuando no están los hermanos, cuando no están las visitas, es por amor a Cristo. Amén. Es por amor a Cristo. Entonces, volviendo al pasaje, dice el apóstol Pablo, en esta parte de la carta, el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio frente a críticas, ¿no?, que la iglesia en Corintio hacía, dudando del apostolado de Pablo. Entonces, fíjese nomás cómo está el asunto, que la iglesia dudaba del apostolado de Pablo. Había muchas críticas encima, por ejemplo, el judío o los judíos que practicaban el judaísmo se introducían a las iglesias. Entonces, aún así él había algo que lo mantenía y lo ayudaba a seguir firme en el llamado que Dios le había hecho, y ahorita lo vamos a ver aquí más adelante. Entonces, dice, en esta parte de la carta el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio frente a críticas que había en la iglesia de Corinto. Algunos cuestionaban su autoridad y la autenticidad de su labor apostólica.
Pablo entonces explica por qué hace lo que hace, cuál es su motivación, qué lo lleva a predicar y entiende su misión, o sea, su misión, una misión a la que él fue llamado al mundo. Entonces dice en el versículo 11, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, ¿sí? Es decir, versículos anteriores él está hablando, en el versículo 10 está hablando que todos aquellos que servimos de alguna otra forma, porque todos como creyentes tenemos que servir de alguna otra forma a Cristo, al Señor, lo tenemos que servir, no precisamente dentro de la iglesia, sí, puede ser afuera, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que nosotros estemos, ejercemos un servicio al Señor, porque recuerde que todos como miembros del cuerpo de Cristo, cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función. La mano no está ahí nada más por estar, tiene una función, el ojo no está ahí por estar, cada uno de nuestros miembros tiene una función. Entonces no podemos decir que yo como miembro de Cristo no tengo ninguna función porque no predico, porque no canto, porque no toco un instrumento, no. En algún área de nuestra vida, hasta en el servicio, eso es un ministerio, el servir. Bueno, entonces dice Pablo que todos los que servimos al Señor, en algún momento vamos a padecer o a presentarnos, mejor dicho, ante el tribunal de Cristo para ser juzgados y para recibir conforme a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, hablando del servicio. Entonces en el versículo 11 por eso dice, conociendo pues el temor del Señor, es decir, que lo que hacemos, lo hacemos con temor de Dios, porque sabemos que un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo, para que nuestras obras sean juzgadas, ¿sí? No es un juicio para condenación, es para que nuestras obras sean juzgadas y recibir el galardón y la recompensa conforme a lo que hayamos hecho. Entonces lo que vamos a hacer, hacerlo con el temor de Dios, persuadiendo, dice él, a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a sus conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a ustedes, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la carne, en las apariencias y en el corazón. Hay otra traducción que lo dice más claro, el versículo 12. Dice, estamos de nuevo recomendándonos a ustedes, no estamos dándoles un motivo para que estén, dice, no, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. O sea, aquí lo que Pablo está hablando acerca del servicio en el ministerio, pero con sinceridad y con humildad. Porque hay quienes se jactan, y lo vemos desde aquí, desde la iglesia de los Corintios, que se jactaban porque tenían un ministerio grande, y a veces se llega al punto de creer que es uno el que hace las cosas. A veces es muy bueno, y yo lo he recomendado y yo estoy de acuerdo con esto, el estudio, el conocimiento, pero también esas son herramientas indispensables o necesarias, pero si no aprendemos a depender del Espíritu de Dios, entonces lo que sepamos no sirve para nada, porque no tiene el efecto y el poder que el Espíritu solamente puede dar y penetrar en el corazón de las personas. Porque se puede estar aquí arriba o donde quiera que usted piense o quiera, hablando conocimiento, pero sin el poder de Dios. Entonces, Pablo dice que había personas que se jactaban de sus ministerios, de lo que ellos sabían, en el área en la que ellos servían. Versículo 13 dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para ustedes. Esta traducción dice,
Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Verso 14, y este es el punto al cual quiero ir y quiero enfatizar, porque recuerde la pregunta que hice al principio. Cuando usted sirve en alguna área, cuando usted hace lo que hace en su trabajo, en la escuela, hasta en su forma de vestir, ¿qué lo motiva a vestirse de esa manera? En su trabajo, ¿qué lo motiva a ser obediente? Aunque el patrón no lo está viendo. ¿Qué lo motiva a hacer las cosas bien aunque la autoridad o aunque el encargado no lo esté viendo? Porque esto ya no es precisamente de entre el superior a nosotros y nosotros, sino ya es cuestión entre nosotros y Dios. Nadie, absolutamente nadie, al menos eso creo, debemos de estar obligados a hacer cosas que no queremos hacer. Quizá el joven obedece porque el padre le obliga, pero el joven debe de entender que hay un cántico tan especial que lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo. Y esto es entender que Cristo hizo algo por nosotros. Y no fue cualquier cosa. Pero para esto se necesita que haya ese encuentro con el Señor y que el Señor nos muestre, nos ilumine en esa parte de entender cuán importante fue ese sacrificio, porque todos, yo creo que los que estamos aquí, sin excepción de nadie, sabemos que Cristo murió por nosotros, pero no todos recibimos el mismo impacto al escuchar o al recordar esto. Cuando usted recuerda la vida que usted llevaba y luego piensa lo que Cristo hizo en la cruz, en el Calvario, eso es algo que impacta su vida, le motiva, le anima a seguir adelante. Entonces, por eso el apóstol dice aquí, verso 14, porque el amor de Cristo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa esta palabra nos constriñe? Hay varios sinónimos, dice, impulsa o impulsar con fuerza, presiona por todos lados, sujeta o domina completamente, motiva intensamente. Es decir, cuando él dice que el amor de Cristo nos constriñe, está diciendo que el amor de Cristo nos cautiva, nos conquista, nos lleva, nos impulsa a hacer algo. No es el amor que nosotros tenemos para Él, es el amor que Él tuvo y tiene aún para con nosotros. Eso nos anima, nos alienta a seguir adelante, a esforzarnos, a mejorar. ¿Por qué? Dice más adelante, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, usted piensa en esto. Levante su mano aquí, ¿quién cree que Cristo murió por usted? Él murió por nosotros. Dice, pensando esto, el amor de Cristo nos cautiva, nos enamora, nos conquista, nos motiva, nos ayuda, nos lleva, nos impulsa a seguir adelante. Pensando de esta manera, Cristo sin necesidad de hacerlo, sin obligación, no tenía la obligación, no tenía la necesidad, no tenía el porqué. Él de sí mismo, Él dijo,
yo doy, de mí mismo doy mi vida, a mí nadie me la quita. Yo la doy y así como la doy tengo el poder para volverla a tomar. Pero yo voluntariamente lo hago. Entonces, Él murió por todos. ¿Sí? Él murió por todos. Y ahora todos, ¿quiénes son todos? Todos los creyentes, todos aquellos que han tenido un encuentro con Cristo, ahora todos ellos murieron. ¿Cómo que murieron? Murieron para sí mismos. Para que ahora lo que vivimos ya no sea por nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Y muchas veces, o muchas de las ocasiones, me incluyo en esto, no lo entendemos y queremos vivir nuestra vida propia y nuestras propias decisiones y hacer las cosas como nosotros creemos que están bien. Y yo me pongo en primer lugar en esto. Pero si no entendemos que si Cristo murió por nosotros y nosotros hemos creído en Él, ahora nosotros ya morimos a nosotros mismos y vivimos para Él, entonces si vivimos para Él, ahora vamos a vivir como Él quiere que vivamos y que las decisiones que tomemos sean las decisiones que Él diga para nuestras vidas. En pocas palabras, Él nos libró de la esclavitud del pecado y ahora somos esclavos de Cristo. No sé cuántos estén de acuerdo con esto, pero el esclavo obedece. Antes usted obedecía al pecado. El que tomaba y se emborrachaba ya no quería hacerlo muchas de las veces, pero terminaba haciéndolo. El que era infiel, quizá ya después del acto, de las cosas que hacía, le remordía la conciencia, ya no lo quería hacer, pero volvía a caer a lo mismo. En cualquier área de nuestras vidas donde predominaba el pecado, nosotros éramos esclavos. Y el esclavo no tiene decisión. Terminábamos regresando a lo mismo porque era una esclavitud, esclavitud, esclavitud. ¿Qué pasa? Que cuando Cristo viene y Él vence en la cruz, Él nos libra de ese pecado. Y ahora nosotros voluntariamente, al menos yo personalmente, he querido o quiero ser su esclavo de Él para obedecerle. Y eso, hermano, es lo que nos impulsa y nos motiva, porque hay ocasiones que nos hacen cosas que a veces renegamos y ya no queremos servir nada más porque nos hicieron cosas, porque nos hicieron una mala cara, porque nos hicieron un disgusto y ya no queremos servir, ya no queremos hacerlo. Pero Pablo dice, hay quienes se glorían en sus apariencias de sus ministerios, pero nosotros no trabajamos así. Nosotros conocemos el temor del Señor, sabiendo que seremos pasados ante el tribunal de Cristo y andamos con sinceridad. Andamos con sinceridad porque entendemos que no importa lo que pasemos. Y note la persona que está hablando esto, porque si usted lee las cartas del apóstol Pablo, hermano, imagínese en la actualidad, cuando a una persona le va mal en la actualidad, siempre lo conectamos o lo relacionamos con que la persona anda en pecado o el hermano anda en pecado. Si está pasando por alguna enfermedad, si a lo mejor está pasando por alguna circunstancia difícil, alguna pérdida, una situación económica difícil, lo relacionamos con que el hermano o la persona está en pecado. Entonces el apóstol Pablo estuvo en la cárcel y no podemos decir que él andaba en pecado o andaba haciendo las cosas mal. Él estuvo allí porque él entendía que ya no era él el que se conducía, sino que era Cristo el que lo traía aquí, lo ponía allá, y donde él estuviera había un propósito,
Aún dentro de la cárcel había un propósito de que las personas que estaban allí, los custodios, los guardias, todos los que estaban allí, vieran sus aflicciones y dijeran, este hombre verdaderamente cree en su Dios. Este hombre verdaderamente hay una convicción. Si usted analiza e investiga la historia de la iglesia primitiva, todas estas acciones motivaban a las personas a creer en lo que ellos creían. Ejemplo, en el Coliseo Romano, era lo que se conocía como el circo romano. Lo que hacía el emperador en aquel entonces, yo creo que muchos sabemos la historia, capturaba a los cristianos que se rebelaban contra el imperio porque no creían en el emperador como su señor, ¿sí? De hecho, en aquel entonces no era muy peligroso decir públicamente que Jesús era el Señor. Ahorita nosotros no. Yo puedo decir abiertamente que Jesús es el Señor, pero en aquel entonces no se podía o era muy peligroso. De hecho cuentan que a veces pasaba una caravana de romanos haciendo ciertos sonidos con ciertos instrumentos, no recuerdo muy bien, y las personas que estaban así en la calle tenían que inclinarse y decir que César era el Señor. Entonces, cuando había creyentes en Cristo que no lo hacían, ahí era donde detectaban que ellos no creían en el César como el Señor, y era cuando entendían que ellos creían en Jesús como el Señor. Entonces, eso los llevaba a este coliseo donde los exhibían públicamente, los sacaban ahí a la arena, liberaban leones que los tenían días sin comer, para que al momento de sacarlos allí pues fuera más feroz el ataque. Entonces la gente que miraba todo esto, desde el público, los espectadores, muchos de ellos llegaban a creer y voluntariamente se bajaban para también ser comidos por los leones y confesando que creían en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces, el apóstol Pablo, si no entendiera o si él en su momento no hubiese entendido esto, él no hubiese soportado las tribulaciones que él estaba pasando. Entonces, si nosotros no entendemos esto, que el amor de Cristo nos debe de cautivar, entendiendo lo que Él hizo por nosotros, entonces muchas veces por eso renunciamos, por eso nos volvemos de la fe, por eso pensamos que es muy difícil seguir el camino del Señor. Pero acuérdese usted que ahora ya no estamos solos, sino que el Espíritu de Dios está en nosotros y Él es el que nos ayuda. Él es el que nos motiva, es el que nos ayuda a seguir adelante. Entonces, hermano, ¿qué le motiva a usted? O amigo visita, le hago esta pregunta no quiero que se oiga así como desafiante, no sé cómo decirlo, o grosera, pero amigo visita, ¿por qué está usted aquí? ¿Porque lo traen a la fuerza? ¿Por complacer a su esposa o a su esposo? Aún en los jóvenes, hágase esa pregunta, ¿por qué está usted aquí? Porque quizá mi padre y mi madre son creyentes y no quiero decepcionarlos de ya no asistir a la iglesia, pero realmente no me gusta. Porque déjeme decirle que eso no cuenta delante del Señor. ¿Por qué no le decimos al Señor, si no hemos entendido esta parte, que nos ayude a entender eso que hizo por nosotros? Para que podamos seguir sirviéndole al Señor donde quiera que Él nos ponga. Donde quiera que Él nos ponga. Porque, por ejemplo, si yo estoy aquí y yo llego a sentir
que a lo mejor yo tengo un privilegio porque a lo mejor, yo tengo un privilegio porque yo comencé en la misión aquí en la iglesia, porque soy parte del liderazgo, porque predico, porque esto, porque el otro. Y luego me ponen a servir y no, pues ¿cómo voy a servir yo si yo soy de los líderes? Pero no, hermano, esto no nos da ningún puesto, sino que el que verdaderamente ha entendido lo que Cristo hizo por él, siempre está presto para el servicio donde quiera que se ofrezca. Y no se siente nadie porque no es nadie, porque hemos reconocido que el que lo es todo es el Señor y nosotros simplemente somos instrumentos, vasos de barro. Vasos de barro que lo que importa no es el vaso, sino el contenido que hay dentro de ese vaso, que es Dios. Lo importante no es esto, no es lo que usted ve aquí enfrente, lo importante es lo que está dentro, que es el Espíritu de Dios, es el Señor. Eso es lo que verdaderamente importa. Entonces, todo eso, hermano, nos va a llevar, y yo creo que Dios, para que nosotros podamos entender esto, nos mete en procesos hasta que reconozcamos que no somos nadie y que Él lo es todo. Y que aprendamos a manejarnos con humildad y con sencillez de corazón. Póngase de pie, hermano, desde ahí de su lugar. Si alguien quiere pasar aquí enfrente. Dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es un pasaje que todos conocemos, pero aún años en el Evangelio y hay cosas en las que seguimos siendo los mismos, porque hay algo que no hemos entendido, que Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos vivir ahora para Él. Y de esa manera ya no somos nosotros, sino que somos unas nuevas criaturas, que las cosas que hacíamos antes ya quedaron atrás y ahora todas las cosas que hacemos son nuevas en Cristo. Amén. Cierre sus ojos, hermano, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, por la vida de las visitas, Señor. Tú sabes qué es lo que nos motiva a cada uno a seguir adelante en esto, Señor, en tu obra, Señor, en el ministerio. Tú sabes qué es lo que nos motiva, Señor, a ser serviciales, Padre. Tú sabes, Señor, qué es lo que nos motiva a romper el orgullo, Señor, y a buscar ser humildes, Señor. Pero también sabes, Señor, qué es lo que motiva a otras personas a no hacerlo, Señor. Sé que hay muchas cosas que no entendemos, Señor, cosas profundas, Señor. Pero yo sé y yo creo, Padre, que tú tratas de una manera especial con cada uno de nosotros. Porque como hijos tuyos, Señor, somos corregidos, Señor, somos disciplinados. Como hijos tuyos, Señor Jesús, nos lleva, Señor, a entender y comprender cuál es el verdadero propósito de lo que hacemos. Señor, que esta palabra, Señor, este amor que tú tuviste y que aún tienes por nosotros, porque es un amor inagotable, pero este amor demostrado en la cruz del Calvario, Señor, a través de tu sacrificio, quede impregnado en nuestros corazones. Que este amor que tú has demostrado para con nosotros, Señor, nos cautive, nos motive
y nos lleve, nos impulse a seguir adelante, entendiendo que ya no somos nosotros, sino eres tú en nosotros. Que si alguien, Señor, aquí ha dejado de hacer algo para ti por cierto motivo, Señor, que entienda que este amor es el que nos impulsa a seguir adelante, aunque muchas veces se quieran rendir, Señor. El pensar, el recordar en este sacrificio, no por obligación, Señor, porque no es obligación, sino que tú has conquistado nuestro corazón, Señor. Lo has enamorado, Señor. Porque esto no nos obliga a que tenemos que hacerlo. Esto nos enamora y nos conquista y nos lleva cautivo a obedecer por amor a ti, Señor. Por amor a lo que hiciste por nosotros. No dejes que estas cosas se aparten de nuestro corazón y que permanezcan allí. No dejes que esto, Señor, se nos olvide, porque como seres humanos somos olvidadizos, Señor. Y muchas veces recordamos más pronto lo malo que nos hicieron que lo bueno que han hecho por nosotros. Entonces no dejes que esto que tú has hecho por nosotros se nos olvide, Señor, sino que siempre lo traigamos a la mente, Señor, para ser impulsados a avanzar a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, avanzar, avanzar y avanzar, sabiendo que a través de esto tu nombre es glorificado, sabiendo que a través de